explicar ustedes? Cuenten. ¿Qué sacan del ejercicio? ¿Cómo van a aplicarlo en las clases? ¿Se acordaron de los derechos básicos? Sí. De todas maneras, esos derechos básicos están en el ministerio y están indicados, yo les decía algunos, con los ejemplos. Entonces, ¿qué hacer para que el niño lea con más velocidad pero a la vez comprenda? Entonces, dice hacerlo leer por párrafos, decirle que subraye las ideas principales, decir por qué esa es una idea principal, dibujar las escenas, en una sola frase colocar cuáles son las escenas que ocurren en un texto, bueno, una cantidad de cosas que se pueden hacer. ¿Qué es lo que se pretende en este momento para enlazar el punto final que tenemos que llegar a realizar ya para que ustedes practiquen y pongan en juego las TIC? Alimentar, con todo esto que les hemos dado, alimentar esas preguntas, alimentar ese uso de todas las tecnologías para que los niños puedan sentirse más relacionados con su mundo y también sacarle provecho, porque si ustedes no tienen un buen cerebro para ponerle allí al niño la nutrición de todo esto, pues el niño le va a parecer súper fácil o no va a hacerlo o le va a quitar el interés, ¿cierto? Entonces ese es el ejercicio. ¿Para qué nos sirve este recorderis de los derechos básicos? De pronto pienso yo que algo importante es, digamos, tener en cuenta los estudiantes de uno, valorarlos y saber en qué nivel están. Si los niños están interpretando bien y pueden, digamos, seguir hacia otro nivel, digamos, de empezar a comentar y de poder proponer. Entonces, partir como de la valoración de los estudiantes para poder uno situarse, digamos, en empezar a hacer textos de interpretación primero y luego, digamos, ir subiendo como en el proceso. Muy bien. ¿Para qué más nos sirve? Pues como para también tener una base para diseñar las clases y lograr ese propósito, porque muchas veces queremos que ellos interpreten y hacemos una cantidad de actividades que si las manejáramos de diferente forma tendrían como un resultado más rápido, como más eficaz. Entonces, a veces esos ejemplos de los derechos básicos nos dan como la partida, ¿sí? Primero pues para priorizar los temas y segundo para también una guía y de esa forma pues como lograr los objetivos, ¿sí? A veces eso es como lo que muy bien, no es hacer actividades por hacer, sino que tengan un objetivo muy claro. Bueno, aquí hay unos derechos de aprendizaje que hemos seleccionado en competencias. Entonces, las competencias es lo que el estudiante sabe hacer. Entonces, si nosotros queremos un perfil de estudiante de tal manera, entonces nos podemos fundamentar en la competencia que hace que lleguemos a ese perfil. Muy bien. Y por eso tenemos un PIA ya grande, por eso tenemos nuestro plan de área, por eso tenemos ya baja nuestro plan de asignatura y ya nuestro plan de aula. Entonces, nosotros no estamos, como les digo yo, siendo islas aparte, estamos amarrando una cosa con otra y entre nosotros también. ¿Qué le toca hacer al profesor de ciencias? ¿Qué le toca hacer al profesor de matemáticas? Pegarse a esos derechos, ayudarlos a desarrollar, él tiene otros y nosotros por lo tanto los debemos conocer. Por eso es tan fundamental el compartir y el estar en continua comunicación de qué estoy haciendo, qué estamos haciendo y para dónde vamos y dónde debemos llegar. Porque muchas veces como el tiempo se nos terminó en planeación, entonces no volvemos a tocar y en uno toca por un lado un tema, el otro por el otro y nos vamos a los temas y no nos colaboramos. El de educación física nos tiene primero que ayudar a que el niño desarrolle la atención. ¿Cómo lo enseña? Él tiene su forma de enseñar en la educación física. El de música, pues también tiene su capacidad para poder desarrollar esta competencia. Entonces es cuestión de comunicación, cuestión de engranaje y cuestión de estar todos apuntando a la misma dirección. Y tenemos una dirección articulada. exacto. Muy bien. Los derechos básicos son los hilos conductores que en cada una de las áreas del conocimiento se llevan en el desarrollo de las competencias. Y es aquí que esas pautas nos determinan nosotros en qué
en lo que es interpretativo nosotros no nos debemos quedar con lo poquito que produzcan los estudiantes, sino que a partir de ese ritmo, ir conformando otros estilos de aprendizaje más acelerados para que ellos vayan evolucionando. Igualmente aumentar el lenguaje y el léxico de ellos, porque no es solamente interpretar y que yo me vuelva copiadora de un texto en el cual yo únicamente permito que el estudiante se cierre dentro del texto, sino que sea muy abierto a lo que es propositivo y a lo que es argumentativo. Muy bien. Nosotros somos coherentes de lo que decimos, de lo que hacemos, ¿cierto? Entonces, magnífico. A veces tenemos un PI hermoso y la práctica es totalmente aparte. Entonces, la coherencia y la consecuencia de nosotros debe ser muy, muy firme, ¿no? Señora y profe. Sí. No, gracias, sí, era para hablar de los ritmos de aprendizaje, que a pesar de que pues tenemos unas competencias y situaciones muy puntuales, nosotros que somos los hacedores en el aula y los que conocemos a nuestros estudiantes, pues sabemos que en la aplicación de ritmos no podemos descalificar a uno porque el uno sea más argumentativo, más propositivo, porque son competencias que a la par debemos de ir llevando al estudiante, que debemos de ir adecuando para que él las vaya mejorando, pero no descalificar. Antes, yo insisto mucho en la escuela vieja porque me ha parecido muy castradora y pienso que se medía al estudiante muy homogéneamente. Entonces las competencias nos permiten desarrollar otras habilidades en el estudiante. Y para nuestro caso específico, y a propósito de la competencia lectora, tenemos un enfoque sociocultural que estamos comenzando a implementar. Entonces eso nos permite conocer, por ejemplo, donde manejamos unas etnias o 3 etnias básicamente, de que, pues por ejemplo, el afro es más oral que lector. Entonces eso también nos permite pararnos y mirar desde qué competencias básicas debemos manejar aquí nosotros. Muy bien, muchas gracias. Entonces, hasta aquí es el trabajo arduo que hay que hacer, ¿no? De aquí en adelante, ya después del descanso, vamos a mirar que como nos hemos agotado en el aula haciendo todo este tipo de ejercicios, motivando a nuestros niños, sacándolos adelante en su dificultad, respetándoles el ritmo de aprendizaje, ya hemos hecho todo. Entonces ahora sí, vamos a ver cómo los evaluamos y con esa evaluación cómo nosotros podemos partir de ahí para impulsarlos. Bueno, muchas gracias, entonces dejamos hasta allí. Nos vamos a devolver a la página 138. En la 138 tenemos los elementos de la pregunta, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Qué debe tener una pregunta según lo que ustedes alcanzan a leer? El enunciado total. Es en el ítem de selección múltiple con múltiples respuestas, ¿no? Enunciado o tal. ¿Qué es el enunciado tal? Pues allá aparece a veces una información para recordarle al estudiante de pronto o para darle a conocer en ese momento. Es como un apoyo para el estudiante para que pueda responder la pregunta que viene enseguida. Muy bien. Contextualiza. El preámbulo de la pregunta. Muy bien, el preámbulo, el tallo, el enunciado, la idea principal, una idea corta, un apoyo. Algo que no Una sabía. imagen puede ser. Algo que no sabía también aparece. Algo que no sabía, pero de todas O algo que maneras. sabe se lo recuerda. Exacto, También. Y que tenga en cuenta, tenemos en cuenta allí que en esa frase, en ese tallo, en ese enunciado, no está todo lo que él debe saber, porque ya lo que debe saber lo abordó en las clases de ustedes. Muy bien. Ese tallo lo vamos a desarrollar ahora, pero entonces que no sea largo, que sea una cosa precisa, que parta de una idea principal y llegue completa, y que tenga la información suficiente para poder relacionar lo que me está preguntando. ¿Cuál es el segundo elemento? Ahí ya viene la pregunta. Ahí ya viene la pregunta. Entonces, normalmente va enunciado punto seguido y hacemos la pregunta. ¿Cómo va la pregunta? Si más abajo se dan cuenta, lo que se va a evaluar es la acción de la competencia. ¿De cuál competencia?
Interpretativa, la argumentativa y la propositiva. Entonces allí va a relacionar si usted está haciendo examen. Muy bien, el qué, el por qué y el para qué. Entonces allí ya va relacionando usted. Si voy a hacer una pregunta que apunte a mi competencia interpretativa, si voy a hacer la argumentativa o si voy a hacer la propositiva. Entonces allí debo utilizar la pregunta que le diga al estudiante que diga, me está preguntando sobre el texto que leí. Y tengo que ponerle cuidado, me está preguntando sobre lo que yo entendí, la idea principal de la lectura, ¿cierto? Entonces, y de la misma manera, sus ítems deben estar relacionados. Si yo voy a preguntarle para qué, pues el ítem debe empezar dándole la respuesta al para qué. ¿Sí? Ahí es donde nos perdemos, mire, y que nosotros a veces no le pegamos con el resultado porque estamos buscando otro tipo de cosas, ¿cierto? Entonces vamos en el segundo elemento que ya es la pregunta. Ahí nos da unas exigencias, ¿cierto? ¿Qué acción de la competencia estamos evaluando? Y también hace lo lingüístico, lo pragmático y lo sociolingüístico. Los niveles de competencia. Ahí vamos a encontrarnos 4 que van relacionados de la misma manera con las respuestas que son A, B, C y D. Tenemos el básico, el bajo, el básico, el alto y el superior. Acuérdense que para elaborar los ítems son todos correctos, pero hay unas opciones de alto, de superior, alto, básico y bajo. Entonces, aquel estudiante que está solamente en un nivel más bajo, pues va a tener una respuesta y va a ser bajo. Otro estudiante que está un poco elaboradito todos sus conocimientos va a tener el básico y así sucesivamente. Entonces tenemos que ser cuidadosos y elaborar las opciones, los ítems, que todos sean correctos, pero que haya una clave. La clave es el más elevado, el menos elevado, ¿cierto? Pero todos son correctos. Entonces en esta parte no tenemos pierde de ninguna clase. Cuando se elaboran los otros tipos de preguntas, sí se habla de los distractores, pero nosotros ya eso lo dejamos aparte. ¿Por qué? Porque ya nosotros estamos evaluando a nuestros estudiantes dónde están, no si están bien, que están mal. no debe haber una respuesta que no sea, o sea, Claro, sino que debe haber una respuesta, o sea, todas tienen que ser reales. Pero, o sea, mejor dicho, en todas las preguntas deben haber, se debe analizar con el desempeño alto, pero ponerle las respuestas bajo, medio. Teniendo en cuenta las competencias de un niño que solo es literal, está en bajo, básico. Un niño que ya es argumentativo está un poquito más elevado y ya le podemos decir que está en alto. Y el niño que propone frente a la lectura. Entonces, por eso tenemos que ser cuidadosos cuando vamos a tomar la idea principal de la lectura y hacer los ítems para que él analice cuál de esos ítems es el más elaborado. No hay distractores, no hay incorrectos. ¿Se acuerdan que antes elaborábamos con que todas las anteriores, ninguna de las anteriores, una contradictoria, una que es totalmente incorrecta o absurda, es boba? Entonces todo el mundo, no, pues ahí está, ¿sí? Entonces eso debemos tener. Con esa explicación y toda la pieza de lista numérica siempre tiene que haber. ¿Cuál es la tendencia de que nosotros lo primero que hacemos es preguntar? Entonces, ¿qué dice la lectura? Yo les traía unos ejemplos por ahí. ¿Cuál es la idea principal de la lectura? De una vez. No, hay que como que hacer esa preparacióncita anterior, recoger lo más esencial que le vaya a servir en los sitios para que él analice, para que él ponga en juego su mente. ¿De acuerdo? Listo, entonces manos a la obra. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar una lectura, yo les voy a repartir una lectura. ¿Quieren trabajar solos o en parejas? ¿Cómo estamos? Bueno, de todas maneras, si se sienten bien ahí, si no solos, como quiera, igual. ¿Cómo estamos? El trabajo final es de elaborar una pregunta para evaluar la competencia interpretativa, otra pregunta para elaborar la competencia argumentativa y otra para elaborar la competencia propositiva.
Ahí tenemos diferentes lecturas, pero yo les voy a dar otras que salen de allí. Si alguien quiere trabajar en matemáticas, puede hacerlo allí en la lectura de Leopardo, que está en el grado quinto. Como ustedes son de bachillerato algunos, podemos ubicarnos en esa lectura del grado quinto, que es el Leopardo. Explicamos primero, dice el pastor. No, aquí el jaguar y el leopardo. ¿Qué página? En la página 42. En esa lectura podemos trabajar los que quieran trabajar, que sea para literato y que sea para matemáticas. Se pueden elaborar cuadros, se pueden elaborar cuadros estadísticos, tortas, datos, bueno, lo que ustedes puedan sacar de allí. Entonces se pueden utilizar en esa lectura. Los demás les doy una lecturita y de cada lectura eligen una competencia, pero nos vamos rotando las lecturas, o sea, se las intercambian. De tal manera que hoy salgamos con muchos ejemplos de preguntas y que ustedes también las hagan y las den a conocer a los compañeros. Entonces, por grupitos, al final hacemos la socialización. Venimos acá, ojalá escribimos la pregunta, les mostramos a nuestros compañeros cuál es el tallo, cuál es la pregunta y cuáles son las opciones. Lo más difícil que nosotros vemos es como las opciones, pero las opciones, si ustedes leen bien, tienen comprensión, no hay ¿Con base a esta lectura? ¿Cómo? ¿Con base a esto todo? No, yo no les voy a entregar nada. ¿Listo? Se rotan las lecturas para que puedan tener diversidad de entonces, pueden organizarse en nuestro salón. Para eso tenemos, yo creo que unos 30 minuticos. ¿Mucho? ¿Y cuántas lecturas son? Tres diferentes. De cada una hacemos una interpretativa, una argumentativa y una O sea, 3 de cada uno. Pero no de la y que también ustedes miren que el tipo de lectura, ¿no? Porque no son lecturas como las que hicimos nosotros acá. Y por más que sea de bachillerato, también hay que darles como un nivel menos, un poquito menos para que ellos les saquen provecho a lo que hacen. Ah, ustedes van a trabajar en Leopardo y no trabajan en Leopardo. No. ¿No? Ustedes trabajan en Leopardo. La página 42, que esto es de matemáticas. Ustedes trabajan en hacer cada lectura de pregunta, una argumentativa, una interpretativa y otra. Ahorita miramos preguntas, yo estoy ahí también. Y en el cuento Se encuentran varios conectores, encontramos varios conectores. ¿Qué función? La pregunta. No, ahí ya, hagámosle ahí así. La I que aparece. En el segundo paso, no, es el trabajo, el segundo paso digámosle, entonces, en el tercer reglaje que aparece, ponerle bueno, cumple la función 6. Porque todas las cosas son esta E y esta E. Y es. Esto lo hacemos en otra parte. Que esté más explícito. Ahí todas son todos los conectores de estos dos dientes. ¿Sí que ya?
Por ejemplo, aquí nosotros tenemos preguntas en el encuentro de el corrector y que aparece a través de todo el texto. Podría ser. Es mejor la Aparecen varios conectores. Entonces, la pregunta, el conector I que aparece en varias partes del texto cumple la función A, B, C, D. o sea, No, 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 ahí mismo. A ver, que aparece en muchas partes en el texto. repetidamente. Sí, repetidamente en el texto. En el eso no habla acerca de la habitación. Ahí aclaro una cosita. Mire, el tallo no puede ser de acuerdo al texto anterior, diga no. Ese de acuerdo al texto anterior diga cuál es la diferencia entre el leopardo y el jaguar. No. El tallo es lo que, como la idea principal que lo va a llevar a decir cuáles son las diferencias entre el jaguar y el leopardo. ¿Listo? Bueno, y hacemos la pregunta completa. Mira que no podemos hacer algo. O unas características Pero hay una que es la que sí, es que tiene una no, sí, son las opuestas, totalmente opuestas. para no ponerse la diferente, la sacamos de la nave y dejamos esta son la más buena. Entonces yo ratito. Siempre trabajar. Entonces, todas las que vamos a escribir tienen que ser verdaderas, pero de niveles diferentes. Sí, de niveles diferentes. Bueno, la moción se puede hacer esa unir Dos párrafos, dos oraciones. o dos palabras. Vamos a colocar esta y esta es la más baja, la opción, porque ese no es el más bajo, la opción, esta que vamos a escribir es unir, podríamos decir que es el nivel más bajo de la construcción. Dos palabras. Unir dos aquí, unir dos palabras, dos párrafos, aquí unir dos párrafos, No, entonces me hago un por aquí, unir dos párrafos. Sino que, o sea, a mí me parece que este es el nivel más básico que el estudiante debe saber, ¿cierto? Entonces las otras las vamos a colocar, vamos a ir la opción C podemos hacerla para que sea básica. Y unir dos párrafos que tienen razón que se complementan Uno con otro. que dice la unir dos párrafos Que se complementan. sin informar sobre el tiempo para que se complementan. Sí, que se complementan. ¿Y cuál sería la verdadera entonces? Es que todos van, sino que el nivel de este es más bajo y este es el segundo. Ahora vamos a más alto, vamos a buscar el alto, pero que no esté a la
Cumple la función de adicionar vamos a decir básico, alta superior y algo superior. Podemos colocar la B. Entonces la pregunta dice que colocar la respuesta con esto y que aparece repetida es la función de la pregunta de Pues yo siempre he tenido en cuenta que los colectores son azules. no, es que es porque le estamos llevando pero alternativa y aquí no se está comentando pero ese porque ese ya está allí, también tiene otra función marcadores yo nomás me en el segundo párrafo Con la comunicación, pero es que eso es un detalle. pues explica qué hacía el personaje de ese. O no, explica, no explica, porque no va a explicar. Describe lo que hacía el personaje. Describe. Bueno, vamos puliendo una que tengamos y que nos parezca la Describe exactamente lo que hacía el personaje. Se hace una descripción De la acción. Esa es una descripción. Vamos puliendo una de las tres. Segundo párrafo, se marcaba en el segundo párrafo. Estaba describiendo lo que hacía. Una característica en el segundo párrafo se hace una De la acción, ¿no es cierto? las traiciones y sus supervivencias son varias. El protagonista Las manchas. Las manchas. Vamos a ponerlo con explica. No, justifica. Hace, expone, explica, establece. Elabora, referencia, escribe, organiza, plantea, realiza, recuerda. ¿Sí? Las manchas con anillos. Bueno, listo, elijan una para que les muestre las ¿Qué vamos a empezar?
recuerda qué acción o qué acciones. ¿Cuál era la principal acción? Las acciones. ¿Por cómo las acciones? Porque cuando damos las opciones, colocamos las tres acciones. Las acciones. Todas son complementadas. Cuando cambiemos esto, se hace una descripción de los hechos. No, con acciones, dale acciones más bien aquí. Recuerda qué hacía el personaje. Para no hablar de las acciones. Bien. Tiene que ver la oh, el lapicero, ¿cómo explicaba que pero pegarte al nivel. Es un nivel bajo. Es un nivel bueno para nosotros. Pero a ellos, digamos, en la prueba salía con una Digamos que recuerda acciones, ¿qué actividades? ¿Listo? ¿Quién quiere arrancar? Recuerda que tiene. Que ambos tienen que Las actividades. es que aquí no se va a llegar para el inicio. Se amacaba, Sí, amacaba. se balanceaba, se burleaban los ojos, entonces los dedos verdes, ganas de saber, opinar, dando acciones normales. Sí, las acciones se amacaban y burbujeaban. ¿Qué es la pregunta? El hecho, eso de que les Porque esto se amacaba en el sillón con verso estaba en el complemento, pero estaba balanceado. Burbujeaban los ojos y los dedos también. Pero esa no es una acción. No, porque le permite ocultarse el creador. En el segundo párrafo es una descripción de la por eso, ambos tienen bueno, entonces recuerda, no, entonces describe. ¿Listo, compañeros? ¿Quién empieza? Pero es que describe tampoco, reconoce. Primero, ¿quién empieza? Después. Nos denotan el enunciado o talo, nos denota la pregunta, las funciones Mira las ideas, y comprende. nos dice cuál es la base, la clave, cuál es la Da base. razón, da razón. Bueno, entonces la pareja 1 nos venimos acá y descubrimos que los demás tenemos que dar Pone, formula, hace. y aprendemos de la comparación. ¿sobre qué? Hay alimentos que contienen yodo, aunque habría que comerlos diariamente y en abundantes cantidades como son A. Marisco y pescado de mar. B. Verduras y frutas. C. Lácteos. D. Carnes rojas. ¿Cuál es la La opción es mariscos y pescado de mar. Bueno, y la que sigue a ella Sigue. En el texto se afirma. no, Ah, lo que es el signo. Verduras y frutas. Luego carnes rojas y finalmente la arroz. Bueno, más o menos los que leímos esa
que el yodo es igual que el hierro porque son micronutrientes, se enriquecen con la sal, son minerales y evitan problemas de salud. La respuesta correcta es son minerales. Acuérdense que ahí tenemos que agregarle un poquito de por qué. Porque es argumentativa, ¿cierto? Esa es argumentativa. Entonces, el ítem va con la justificación ya. No la dejamos como interpretativa como términos sueltos. Ya va un poquito de argumentación allí para que nos elija cuál es el mejor argumento. Y además no extendernos mucho, sino que tenga como los mismos caracteres redactados, ¿no? Para que tampoco pues, se pierda y esté dentro de esa Muy bien. Y la tercera, el consumo de yodo requiere al cuerpo humano un buen funcionamiento, pero su consumo excesivo puede ocasionar entonces enfermedades, B, fallas en el sistema digestivo, C, problemas cardíacos, D, baja de peso. ¿Qué dice? ¿Será esa proposición? Ahí en el texto habla de ello, de esa respuesta. No físicamente, ¿cierto? Es esa manipulativa porque es como que el niño debe inferir. Bueno, muy bien, muchas gracias. Están los elementos correctos. El grupo 2. No vamos a leer lectura. Partimos de lo que ven, no hay grupos que la repitieron. Bueno, trabajamos con lo que era sobre lo que es el leopardo, las características que tiene el leopardo y el jaguar. Entonces, lo primero que hicimos fue elaborar una gráfica, ¿sí? Donde se encuentra el peso, ¿sí? Y aquí en esta columna observamos lo que son el peso del jaguar y en la otra el peso del leopardo. Entonces, ya dentro del tallo hicimos lo siguiente. En la siguiente figura se puede observar la diferencia entre el jaguar y el leopardo. Entonces el estudiante se debe remitir a hacer la observación de esa gráfica. Y como pregunta interpretativa hicimos, identifica cuál es el peso máximo que puede tener el leopardo. Entonces, como respuesta A, 22 kilogramos, B, 9 kilogramos, C, 82 kilogramos y D, 45 kilogramos. Esa es la primera. Bueno, muy bien. Miren que en esa, ellos tienen dos tallos. ¿Por qué? La gráfica dice mucho, pero igual ellos lo ubican al niño y vuelven, no es por demás la siguiente parte donde me dice que cuál es la diferencia. Muy bien. Vamos a leer una nada más. Ok. De la segunda dice, resuelve la diferencia de peso mínimo entre el leopardo y el jaguar, perdón. Entonces, A, 25 kilogramos, B, 10 kilogramos, C, 23 kilogramos y D, 25,8 kilogramos. Entonces, es para un grupo de... ¿Para qué grupo? ¿Para qué? Es para la misma gráfica de la primera pregunta. Primero, quinto. Para el quinto, pero bueno. Está bien. Miren que las preguntas no deben ser traídas del cabello, o sea, son cosas prácticas, claras, que no las encuentren en la lectura y que sean fáciles de que las puedas muy bien. Bueno, y dejamos una tercera que es una pregunta abierta para que el estudiante pues, pueda poner a vuelo la imaginación y dice, aporta una idea sobre qué especie resultaría del apareamiento entre el jaguar y el leopardo. Entonces aquí no colocamos unas respuestas, sino que el estudiante pues, le va a proponer una idea. Es una pregunta abierta. Es abierta. Muy abierta. Esa es durísima. Pregunta abierta. Pero una cosita, cuando nosotros estamos con la máquina del aula, en el aula tiene que darse una respuesta. Yo considero que este tipo de preguntas abiertas ya se han trabajado, que haya hecho otra, ustedes todos
a 20 tanto, a 30 tanto conoce el estudiante. Y son difíciles de realizar en los ítems, entonces es más fácil de dejar la tierra. Bueno, muy bien, muchas gracias. La tercera pareja. La mejor pregunta, ahora leemos la mejor pregunta que ustedes consideran que haya hecho. Bueno. Indudablemente la pregunta abierta pues genera todo un proceso de reflexión que es importante, de investigación. Hay una dificultad y es en el tema de la evaluación en sí de la pregunta, o sea, de la respuesta, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, en el Smart Class, lo que nosotros recomendamos es combinar preguntas múltiples con abiertas para tratar de no solamente centrar nuestra respuesta y concretar, sino generar el debate que permite hacer interactivo la clase. Y el Smart Class facilita eso. Bueno, esta pregunta es de acuerdo al texto El hombrecito de verde. Y es una pregunta de competencia interpretativa. Profe, pueden pasar a los claro. Dice la pregunta. En el cuento leído El hombrecito verde encontramos varios conectores. El conector I que aparece repetidamente en el texto cumple la función de A. Unir dos oraciones de un párrafo. B. Adicionar características. C. Unir dos párrafos que se complementan. D. Establecer relaciones semánticas. Entonces, la clave es la D, establecer relaciones semánticas. Es la que más me tiene. Esa sería que Y la otra de una vez. La argumentativa, Margarita. La argumentativa es, en el segundo párrafo del texto leído, se hace una descripción de las acciones del protagonista. Recuerda o dar razón de las actividades que realizó el protagonista. A. Burbujeaba los ojos verdes. B. Se balanceaba en el sillón. C. Se amacaba y le burbujeaba. D. Burbujeaba los ojos con ganas de saber el final de la historia. Entonces nosotros tenemos como la clave: se amacaba y le burbujeaba. ahí hacen ellos uso de otro verbo diferente al para que no es argumentativo. Muy bien, muy bien. Listo, el siguiente. Aquí. Estoy hablando. La mejor pregunta que me haya llegado. Bien, la primera pregunta que nosotros formulamos fue los jaguares y los leopardos, pero podemos distinguir los jaguares de los leopardos porque A. Las manchas del jaguar forman anillos circulares con un punto en el centro. B. Las manchas de los jaguares forman anillos circulares con un punto en el centro, mientras que las de los leopardos no tienen un punto central. B. Los jaguares son los terceros felinos del mundo en tamaño. C. El leopardo es el miembro más pequeño en la familia de los grandes felinos. D. Los leopardos son gatos que rugen y no ronronean. La opción del puntaje sería la A. Las manchas de los jaguares forman anillos circulares con un punto en el centro, mientras que las de los leopardos no tienen punto central. ¿Pero también son circulares? Sí, pero no tienen punto central. Sí, o sea, nos tocaría hacer la lectura. Sí, esa es la diferencia. Para exacto. Pero de todas maneras, la elaboración de la pregunta, ¿qué le falta? ¿Falta algo salir? Sí. Callo. Le falta el callo, sería
Tiene que haber una introducción general de lo que se leyó. Que generalice, o sea, la idea es pero que generalice para y porque ellas, ustedes partieron la pregunta. Sí. La pregunta está bien, pero eso falta un enunciado. Tiene que volverse al tallo. Está en la rama. Que si se partía de ahí o Yo no vengo digo hacia que el de tallo. ahí, por eso no Bájese. la formulamos. ¿Se acuerda que le preguntamos? Sí. No. Está diciendo el joven, con las ramas. Métase un poquito al centro y ponga el tallo. Y esa es la generalización que nosotros vamos a manejar para el Y en la segunda pregunta dice, una característica que les permite a los jaguares y a los leopardos confundirse en su entorno es que A. Ambos tienen pelaje con manchas doradas. B. Tienen patrones que se llaman rosetas. C. El leopardo y el jaguar ambos tienen bigotes largos que les permiten sentir su camino. D. El pelaje de los cachorros al nacer es café negruzco. Bueno, ahí Ya, el cabezón de la pregunta podría ser, en la lectura realizada, jaguares y leopardos, se observan diferencias. Según el texto anterior. También puede ser, según el texto. Pero ahí hay información y está la pregunta. Que ustedes arrancan de la pregunta, pero el tallo está más abajo. Si se vuelve a ver. Lo tiene más abajo, sí. Bájese. Que les permiten a los Ahí la jaguares rama. confundirse con su A ver, entorno. profe, lea el enunciado. una de las características que les permite a los jaguares. Ahí está el tallo. Entonces, no, ese es el tallo. Más abajo nos está hablando del tallo y cambien el orden, nada más. Lea la segunda idea. Entonces los jaguares se pueden confundir con su entorno. Ese es el Y tallo. después, la pregunta. Sí. No más, hay que cambiar. Ustedes pueden definir la pregunta y después el tallo. Háganle primero el tallo. Ok, ya. Nana, ya. Pero Ya. Y de una vez corrija la profe. ¿Cómo se domina la respuesta de mayor porcentaje? La respuesta, para yo poder decir que esta es la respuesta clave, está más completa, está, inclusive de acuerdo a la idea que usted tenga de la lectura, está más elaborado, está más claro. Casi el 100%, es más fuerte también. 100% de todos. Esa es la La clave. Y las opciones usted le puede indicar. No decir la respuesta verdadera, sí, la clave. Esa es la clave. Bueno, nosotros también tenemos la escuchamos. Tenemos la de los leopardos y los jaguares. Entonces hicimos esta pregunta como matemática. Se dice que en los felinos los machos son 2 veces más grandes que las hembras. De acuerdo a esta afirmación, ¿cuál de las siguientes ecuaciones describen dicha situación? Entonces hicimos como una tabla. Entonces dice M quiere decir tamaño de los machos y H el tamaño de las hembras. Entonces colocamos 4 opciones de ecuaciones que todas son verdaderas, o sea, el despegue todas son verdaderas, pero hay una que dice que los machos es igual a el doble de las hembras. Sí, está bien. La argumentativa. Ahora, otra que decíamos. Tenga en cuenta la siguiente conversión. Una libra es igual a 500 gramos. Ese sería el tallo. Si un jaguar macho pesa 120 libras, indique cuál es su peso en gramos. A, 60.000 gramos, B, 600 gramos, C, 50.000 gramos, D, 500 gramos. ¿Pero esa es una única respuesta? No, falta la información de los gramos. No, ahí está. Ahí
usted propondría soluciones como, primero, reubicación de la población. Segundo, crear cercas eléctricas como medida de protección. Tercero, crear barreras protectoras para evitar el ataque. Cuarto, reubicar jaguares y leopardos en un zoológico. Y quinta, tomar medidas de precaución con autoridades competentes para evaluar la problemática y buscar soluciones. Todas se pueden. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave sería tomar medidas de precaución con autoridades competentes para evaluar la problemática y buscar posibles soluciones. Miren que a partir de esa pregunta y de la respuesta que los niños den, también se genera allí la discusión, porque ahí ya se respeta la opinión que da el otro que parece esta, pero hay que hacer en cuenta también que no puede cambiar de idea por el argumento que nos da. El yodo es un mineral que tiene muchas propiedades que favorecen el funcionamiento del cuerpo humano. La pregunta es, ¿por qué es importante consumir alimentos ricos en yodo? La respuesta que tenemos como interpretativa es importante porque previene enfermedades. La B, porque ayuda a mantener el cuerpo saludable. La C, y que creemos que es la verdadera, porque al consumir sal, marisco y peces de mar, mejoramos nuestra calidad de vida. ¿Listo? ¿Qué dicen los compañeros? ¿Tiene tallo la pregunta? Sí. Claro, si está correcto el tallo, está bien. ¿Qué competencia a los otros? De competencia argumentativa. Compañero, muy bien. Miren que la respuesta, los ítems que ella da, los está indicando hacia allá, que el niño sepa que por qué, ¿no? Que justifique por qué. Tendríamos que volver a leer el yodo para poder decir los grados que hay de 10 la diferencia para dar el valor a cada opción. Bueno, muy bien, profe. Y el último grupo. Profe, para la respuesta, no digamos respuesta verdadera, es la respuesta clara. La respuesta. Toda la respuesta. Sí, son Sí, todas las respuestas. Sino que hay una. Gracias. Dice, los jaguares y los leopardos son tan parecidos que es difícil distinguirlos. Según el texto, ¿qué los hace diferentes? Los jaguares son más grandes que los leopardos. B, tienen cuerpo muscular robusto, cabeza ancha, piernas cortas y macizas y grandes arpas. C, el leopardo y el jaguar tienen largos bigotes. D, las manchas de los leopardos son más chicas. Y la respuesta correcta en este caso sería la B, tiene cuerpo muscular robusto, cabeza ancha. No, todos tienen eso. Sería los jaguares, porque así dice, los jaguares son más grandes que los leopardos. Más robustos, es la mancha. Serían las manchas. Claro. La que tiene, ¿verdad? La vez en la diferencia. La mancha es la diferencia más marcada. ¿Por qué tomé yo esa respuesta? Porque yo generalicé las diferencias que hay entre el leopardo y el jaguar con relación a la especie, que es lo que es más relevante, que es lo que hace más relevante entre los dos animales. Entonces lo tomé como generalizándolo el leopardo contra el leopardo, el jaguar con el leopardo. La gran diferencia que hay entre lo físico, que abarca los deportes, abarca, digamos, que son jaguares son más grandes que los leopardos. Es decir, estoy enfocando, especificando cada uno de los aspectos. Pero exacto. Profe, ¿qué quería decir? Dígalo. Profe, pero es que mire, las manchas también son físicas. Ahora nosotros podemos hablar de un leopardo que en su tiempo de vida está en crecimiento, entonces no sería determinante el peso en ese caso, sino más. Uno al lado del otro, un jaguar al lado de un leopardo, para ver cuál es el leopardo. La diferencia básica es la mancha. La mancha conocerlo no va a Porque en general los leopardos son más robustos, pero si nos encontramos un leopardo pequeño, lo que nos va a diferenciar es la mancha. La forma de la mancha. Lo que pasa es que esa pregunta es
identidad. O sea, por lo que dice, estamos hablando de lo más, o sea, La lo más acerca y eso que... o sea, las manchas, y eso puede ser una que está acertada. Pero también la respuesta también tiene la de las manchas. Es la que más relevante. Sí, la La respuesta también tiene la de las manchas. Lea la última opción, por favor. Es que tiene la opción tiene más características. Exactamente. No va a ser una o dos. Entonces, En las eso otras está tiene dos. complemento a la opción. ¿Cierto? Tiene más cambios. O sea, tiene la una es la mancha y es que la otra puede llevar como 5 características, entonces por eso se tomó esta. Es que mire, la respuesta A dice, los jaguares son más grandes que los leopardos. La B dice, tiene cuerpo muscular robusto, cabeza ancha, piernas cortas y macizas y grandes zapas. Es decir, que si yo he leído el texto, yo lo entrelazo la A y la B, van ahí enlazadas. Son correctas. Y acá dice la C, el leopardo y el jaguar tienen largos bigotes, es decir, que solo estoy especificando una sola característica, ¿sí? Mientras que en la C, en la B estoy generalizando, o sea, estoy colocando más características. Pienso yo que es la más relevante en ese caso. Ahora hay que tener en cuenta también el nivel, ella decide para el nivel segundo. Entonces, Que para un niñito de primero no va. bueno, muy bien. Para mí, me queda muy bien. Igual, ustedes la tienen en otro aspecto. En otro sentido. Listo, muchas gracias, muy bien, compañeros.